vamos a presentar a continuación es un muy breve resumen de esto que se titula Monitoreo y Evaluación de la Capacidad de Adaptación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando sobre este tema es que nos enfrentamos a un desafío que es realmente muy importante para todos los procesos de toma de decisión y que nos plantea una serie de desafíos realmente desafiantes, ¿no? Valga la redundancia, que tiene que ver con la multiplicidad de factores que inciden sobre la adaptación a la variabilidad climática actual y futura, la multidimensionalidad y también, y no menos importante, el nivel de incertidumbre en que muchas veces tenemos que tomar decisiones independientes de cuál sea la naturaleza. Me refiero a definición de una política pública, definición de una estrategia concreta o la decisión, por ejemplo, de un productor a nivel individual. ¿tá? Lo que es claro es que todos estos procesos de toma de decisión involucran certezas e incertidumbres. Y generalmente lo que nos ocurre en esta temática es que muchas veces, seguramente ustedes tienen mucha experiencia al respecto, no son explicitadas o asumidas formalmente, tanto las certezas como las incertidumbres. En este marco, el Policy Brief lo que analiza son alternativas para construir estos sistemas de evaluación y seguimiento de la vulnerabilidad como digamos, como el marco donde la capacidad de adaptación es un componente de la vulnerabilidad. Vamos a estar haciendo reflexiones sobre cómo evaluar también la resiliencia de estos sistemas y lo vamos a hacer desde una perspectiva bien clara que es el diseño y la evaluación de políticas públicas. Hacia el final vamos a hacer una serie de reflexiones de cómo, digamos, estos procesos son realmente claves más allá del tema estricto de monitoreo y seguimiento. Justamente porque estos sistemas nos resultan fundamentales en varias etapas de los procesos de toma de decisión y de planificación en un esquema que hoy día se conoce con el nombre de gobernanza adaptativa o que las personas que están más involucradas en el ámbito de la ciencia política pueden encontrar con el rótulo de política experimental. En el siguiente esquema que aparece en el Policy Brief es un esquema muy simple tomado de un capítulo del libro de Chapin y colaboradores en el año 2009 que nos permite definir de forma muy sencilla todos los componentes que vamos a estar trabajando en esta presentación. Independientemente del sistema que estemos trabajando, sobre el sistema siempre incide en una serie de factores externos, ¿no? Que en el esquema que ustedes están viendo se denominan forzantes externas, ¿no? Lo que en inglés vamos a encontrar con el rótulo de drivers, pero en español lo podemos llamar forzantes, lo podemos llamar impulsores de cambio, etc. Esos factores externos pueden ser de naturaleza climática, como es parte de nuestro objeto de estudio, o también puede haber forzantes no climáticas, precio de commodities, régimen de tenencia de tierra, bueno, un montón de cambios vinculados a los usos de suelo, etc. Todo eso entra dentro de forzantes externas y cuando analizamos el conjunto de esas forzantes externas es lo que denominamos exposición, es decir, los factores a los cuales nuestro sistema de interés está expuesto. Ahora, esos factores van a generar una serie de respuestas en nuestro sistema, ¿no es cierto? A veces esas respuestas aseguran la persistencia en el tiempo del sistema, o a veces esas respuestas pueden generar cambios importantes que terminan constituyendo transformaciones del sistema. En algunos casos estas transformaciones son, digamos, no planificadas o no intencionales, y en otros casos son transformaciones buscadas, deseadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en muchas estrategias de adaptación, nosotros en realidad buscamos
por ejemplo, transformar un sistema que en la actualidad está totalmente desadaptado a la variabilidad climática actual y por tanto en el futuro. Ahora, esas respuestas van a depender de la sensibilidad del sistema, y en esa sensibilidad del sistema depende de un conjunto o de una constelación de factores que tiene que ver con lo que llamamos el capital natural de ese sistema, el capital social y económico, y va a depender también de la capacidad de adaptación y de anticipación que esté instalado en el sistema. Las flechitas que ustedes ven abajo de este esquema nos permite distinguir claramente los distintos conceptos que vamos a estar trabajando. Vulnerabilidad, en definitiva, es un concepto que nos involucra la exposición del sistema, ¿tá? Y su capacidad de adaptación y anticipación y componentes claves de la sensibilidad, además de la capacidad de adaptación y anticipación, como es todo lo que podemos englobar dentro del capital natural o el capital social y económico. ¿tá? Entonces, cuando estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando en realidad de un conjunto de componentes. Cuando estamos hablando de resiliencia, y ya terminamos con este esquema, tenemos que tener en cuenta que estamos analizando el conjunto de la capacidad de adaptación y la capacidad de transformación que tiene el sistema. ¿tá? Cuando nosotros decimos es un sistema resiliente, es porque frente a esos forzantes externas tiene la capacidad de persistir en el tiempo, de no cambiar, ¿tá? Y eso es una resiliencia que en la literatura más moderna denominamos resiliencia positiva. Pero a veces tenemos ejemplos de transformaciones que deseamos promover y que en definitiva tenemos que desactivar una serie de mecanismos de resiliencia que denominamos negativos, y ahí hay una transformación intencional que estamos buscando. ¿no? Seguramente va a haber preguntas sobre estas distintas calificaciones del concepto de resiliencia, pero por el momento lo dejo acá. Por supuesto, estoy abierto a las preguntas que surjan al respecto. Lo importante es que cuando queremos hacer una evaluación robusta, y cuando estamos hablando de evaluación robusta, lo que quiero decir en términos concretos es sobre una base estadística, tanto de la vulnerabilidad como de la capacidad de adaptación y la resiliencia, tenemos que tener en cuenta que es un esfuerzo de muy largo aliento. ¿Por qué es un esfuerzo de muy largo aliento? Primero porque implica generar bases de datos, ¿tá? Bases de datos que muchas veces existen a nivel de las distintas dependencias, ministerios, direcciones del Estado, pero que muchas veces no están conectadas. ¿tá? Obviamente completar vacíos de información. Muchas veces tenemos información estadística interesante, pero es información parcial, donde nos faltan componentes claves que necesitamos comenzar a registrar e incorporar en base de datos. Un aspecto importantísimo es que la construcción de estas evaluaciones requiere de recursos humanos calificados, fundamentalmente lo que llamamos la estadística multivariada, o lo que hoy denominamos el aprendizaje automático en todas sus variantes. Y un aspecto que no es menor es que tenemos que tener la capacidad de combinar distintas aproximaciones que muchas veces son cuantitativas, pero tenemos que, lo vamos a ver con algunos ejemplos, también tenemos que tener la capacidad de utilizar otras aproximaciones que son más de tipo cualitativo, que son más propias de las ciencias sociales o la psicología social, que como vamos a ver, cuando queremos entender la causalidad de muchos patrones que observamos, terminan jugando un papel decisivo. Por último, necesitamos crear espacios y plataformas donde interactúen los diferentes sistemas de conocimiento, no solo el académico, sino aquel que proviene de los gestores y usuarios, y que obviamente tienen otras lógicas de transmisión de ese conocimiento y demás. ¿ah? Entonces, como vemos, construir un sistema nos va a llevar, sistemas robustos, como indicaba al principio, es un proyecto, es un proceso de largo aliento y que nos va a llevar muchos años, pero tenemos que en ese proceso tener la capacidad de ir realizando
evaluaciones, aunque sean imperfectas, ir construyendo el sistema a medida que avanzamos. Y en ese sentido, el Policy Brief pone una propuesta sobre la mesa que, como vamos a ver, es una evaluación semi-cuantitativa. Para eso hemos tomado de base un trabajo de la FAO del año 2017, que justamente podemos traducir como el seguimiento de la adaptación en sectores agrícolas. ¿Por qué tomamos este modelo como nuestro esquema de trabajo? Básicamente porque es un excelente aporte tanto del punto de vista conceptual como del punto de vista práctico, ¿tá? Y en segundo lugar, es un esquema, como vamos a ver en unos segundos, que puede ser muy fácilmente modificado y adaptable a otros sectores de interés. Es decir, es un esquema muy universal que nos permite estar analizando diferentes sectores, diferentes sistemas de la realidad. ¿tá? Este esquema de la FAO 2017 toma 4 grandes componentes, lo que se denomina ecosistemas, recursos naturales y servicios ecosistémicos, los sistemas de análisis, que en este caso son sistemas productivos, todo lo que tiene que ver con el capítulo de dimensiones socioeconómicas, y luego un último capítulo que son el esquema de gobernanza y todo el esquema de política pública y de regulaciones asociados. Dentro de cada uno de estos componentes, acá se ilustran solamente 4 atributos, por ejemplo, en el caso de ecosistemas, recursos naturales y servicios ecosistémicos, que se refieren, por ejemplo, disponibilidad y acceso de agua, disponibilidad y acceso a tierras productivas, integridad ecosistémica, capacidad de suministro de servicios ecosistémicos, diversidad, no solo en términos específicos, sino funcionales. Obviamente, este esquema toma 4 atributos importantes, pero eso no significa que nuestro esquema de evaluación se quede restringido a solo 4 atributos. Esto es simplemente a efectos ilustrativos y para comprender cómo se estructura el sistema. ¿tá? Acá hemos tomado solo 4 atributos por razones prácticas. Pero lo importante es que si ustedes miran este esquema hay una evaluación que va de 0 a 10. Que en un minuto voy a pasar a detallar de cómo hacemos esta evaluación. La ventaja que tiene estos diagramas de araña es que nos permite, como ven en estos 4 atributos, integrar dimensiones que son de muy diferente naturaleza y que tienen distintos esquemas de cuantificación y que proponemos llevarlo a un único sistema de valoración que nos permita integrar toda esta información. ¿Cómo asignamos esta escala de valores? Esta escala de valores lo asignamos en función de cuánto incide en ese atributo en términos de adaptación, si tiene una muy baja adaptación o tiene una adaptación excelente, y eso tiene un correlato en cuando tenemos muy baja adaptación, el sistema es muy vulnerable, eso significa que el sistema no va a persistir, no va a ser sostenible en el tiempo, y si tenemos un sistema, una valoración que es una adaptación excelente, que la categorizamos de 9 a 10, es un sistema muy resiliente y por tanto va a ser persistente en el tiempo y va a tener una baja vulnerabilidad. Seguramente las personas que nos están escuchando, bueno, ¿sobre qué base asignamos esta categorización? Bueno, les pongo un ejemplo, tomo el nivel más bajo, ¿no? Un nivel de adaptación bajo, que significa asignar un score de 0 a 3, ¿no es cierto? Esto corresponde a sistemas que están expuestos a diversos factores externos, muchos de ellos relacionados con la variabilidad climática, y es altamente sensible. Eso significa que el sistema tiene una muy baja capacidad de adaptación y resiliencia, y esto determina que el sistema le lleva mucho tiempo recuperarse de shocks externos, por ejemplo una sequía, ¿no es cierto?, o cualquier otro factor que ustedes consideren,
¿ah? Incluso si esta presión ocurre en niveles muy bajos de intensidad y magnitud, ¿no? Obviamente el esquema propuesto tiene una descripción detallada para todas las categorías que aparecen aquí, de baja adaptación, de adaptación moderada, de adaptación muy buena o de adaptación excelente. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto tiene una ventaja operativa que no es menor, que esto nos permite combinar información de muy diversa naturaleza, incluso evaluaciones que son de tipo cuantitativo y evaluaciones que son de tipo cualitativo. ¿Ah? Y obviamente eso lo hacemos para estos 4 grandes componentes que veíamos hoy: ecosistemas, sistemas productivos, dimensiones socioeconómicas e instituciones y políticas, regulaciones e incentivos. Obviamente culminamos con un diagrama muy parecido al que estábamos viendo al principio, donde después integramos los 4 grandes capítulos, es decir, en vez de estar en un diagrama final con la disponibilidad de acceso de agua, entra ecosistemas y recursos naturales con la integración del valor de todos los atributos que estuvimos analizando. Repito una vez más, en este diagrama no tenemos por qué circunscribirnos a 4 atributos o indicadores, pueden ser tantos como entendamos conveniente o necesario. ¿Ah? Lo importante de este esquema es que este esquema tiene varias fortalezas. En primer lugar, es que no quedamos, nos permite ir haciendo evaluaciones mientras construimos el sistema. En el periodo que vamos construyendo todas las bases de datos, las hacemos interaccionar, procedemos a los análisis estadísticos, combinamos con estudios de casos en detalle que van a ver en el Policy Brief, muchos casos, análisis de casos específicos que hemos indicado en el Policy Brief, exclusivamente de aquellos que se han generado en el contexto de Latinoamérica, donde justamente van a ver cómo, más allá de las estadísticas que llevamos a nivel público o también a veces en el ámbito privado, pero fundamentalmente público, es un gran avance, pero nos permite entender los grandes patrones. Muchas veces necesitamos estudios de casos, enfoques cualitativos para justamente avanzar en entender la causalidad de esos patrones. ¿Ah? Ahora, quiero cerrar la intervención con una serie de aportes que están hacia el final del Policy Brief. Y es, bueno, más allá del monitoreo y el seguimiento de todas las acciones que nosotros hacemos en el ámbito de la adaptación a la variabilidad actual y futura del clima, tenemos que pensar que estos sistemas no son fundamentales en varias etapas del proceso. Y para eso hemos tomado el marco de lo que hoy denominamos gobernanza adaptativa o experimental, que como ustedes ya verán está muy basado en otro marco teórico que es el manejo adaptativo. Y esto tiene que ver justamente con, en cualquier caso que estudiemos o que estemos involucrados, hay una serie de pasos que son fundamentales. Uno es establecer una visión compartida y un marco de objetivos común. Y ese marco de objetivos común y visión compartida entre el conjunto de actores involucrados, esto no es solamente los actores que están involucrados directamente en el diseño de la política pública, sino que son los usuarios de esa política también. Y lo más importante, definir criterios para evaluar su seguimiento. Esto es realmente central, porque como indicábamos al principio, muchas veces estamos tomando decisiones con un nivel muy grande de incertidumbre. Y eso nos lleva a que muchas veces nosotros estamos aprendiendo a medida que hacemos. Y vamos a aprender si tenemos la capacidad de no solo tomar una buena definición, o definir una buena política, sino que seamos capaces de seguirla en el tiempo. ¿Ah? Otro aspecto importante es que y por eso insisto en la parte participativa o en el componente participativo de estos procesos, es que los actores y agentes que están
que son responsables de la implementación y el monitoreo de estas medidas tienen que estar involucrados desde el principio y tienen que apropiarse de estos procesos. Tienen que entender los procesos de evaluación, por qué se establecen determinados indicadores o atributos y cómo se hace su seguimiento. Acá, en el contexto de Latinoamérica, tenemos graves problemas porque, bueno, nos lleva muchas veces, tenemos una cantidad de políticas en marcha, no tenemos sistema de monitoreo y seguimiento, o a veces los tenemos, pero justamente los actores y agentes que son los responsables no se apropian de este componente. Y otro aspecto que se vincula con cómo articulamos los niveles nacionales con los niveles locales es que justamente hay que pensar en esquemas más descentralizados y policéntricos, donde los actores y los agentes locales, digamos, tengan autonomía y tengan capacidad en la implementación de estas estrategias. Pero obviamente ellos tienen que formar parte de estos procesos de seguimiento y obviamente de evaluación de los resultados. Y esto termina en que tanto desde el punto de vista de los actores públicos como privados, al final se tienen que desencadenar procesos de evaluación, es decir, entender en qué hemos sido exitosos y en qué hemos fallado, pero lo más importante es entender la causalidad de los aciertos y de los fracasos. Los fracasos también son ventanas de oportunidad para el conocimiento. Y termino, espero que haya estado bien en el tiempo, termino con una reflexión importante que tiene que ver con el marco que está detrás de todo esto, más allá de las exigencias que nos están poniendo las agencias financiadoras en todo el apoyo de las nuevas estrategias de adaptación, tener asegurado los sistemas de monitoreo y seguimiento. Más allá de eso, tenemos que tener claro de que es fundamental para justamente incorporar y trabajar bien con la incertidumbre y que la incertidumbre no inmovilice o no paralice los procesos de toma de decisión. Por eso esta frase para el final: las incertidumbres actuales serán las certezas del mañana y la ignorancia de lo desconocido en el presente formará parte de las futuras incertidumbres. Con esto lo que queremos decir es que la incertidumbre es una propiedad intrínseca de estos sistemas y a la medida que avancemos vamos eliminando algunas, pero siempre van a aparecer nuevas incertidumbres. Muchas gracias.